Vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana. Padre soberano y eterno, en el nombre poderoso, glorioso y majestuoso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, nos presentamos en esta mañana delante de ti para darte gracias, Señor, porque has sido bueno en gran manera, porque nos has socorrido en esta semana y nos has guardado, Señor, de tantas cosas, incluso de aquellas que ni siquiera nos dimos cuenta, Dios. Gracias porque tenemos el privilegio, la oportunidad de estar en tu casa dispuestos a escuchar tu palabra, dispuestos a conocer cuál es tu voluntad, porque nos hemos comprometido contigo a vivir para ti y a serte fiel en todas las cosas, Padre. Gracias por lo que estás haciendo. Te alabamos y te bendecimos y rogamos, Señor, que activen los sentidos espirituales de cada uno de tus hijos para que no se distraiga y para que esté dispuesto en su corazón a escuchar tu palabra, para guardarla y para ponerla por obra, para que tú te puedas glorificar en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, te damos gracias, Rey. Amén y amén. Bueno, la semana pasada vimos esas dos armas espirituales. Esto nace desde el texto bíblico de 2 Corintios 10, del 3 al 5, donde nos dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios y que son espirituales. Lo que hablábamos en ese momento, que las armas de Dios pues son espirituales y que algunos nos pegamos a ciertas armas, unas reales y otras irreales, y que creemos que eso es suficiente. Y estuvimos mirando que, por ejemplo, repetir un salmo, cualquiera que sea, casi siempre el 91 y el 23, pero otros, o frases bíblicas, es suficiente para que Satanás no nos ataque. Pero empezamos a mirar que es mucho más que eso, que es que nosotros debemos ajustarnos a lo que Dios tiene establecido en su palabra, y a partir de ahí, entonces le cerramos cada puerta al enemigo y miramos que el compromiso, que cuando nosotros estamos comprometidos verdaderamente con Dios, pues nos vamos a disponer a hacer las cosas para agradarlo a Él y vamos a ser fieles. Estas son armas que están ocultas, entre comillas, y que nosotros no nos damos cuenta, que son armas que podemos usar para combatir al enemigo, porque estamos en una batalla, estamos en una guerra contra Satanás. Eso es algo que no podemos perder de vista, que cuando yo tomo la decisión de caminar verdaderamente con Dios, pues Satanás no me puede afectar, pero si no lo hago, estoy a la deriva. Si yo no tengo la protección de Dios, pues el enemigo puede hacer conmigo lo que quiera. Y vamos a ver un ejemplo de los niños. Un niño, incluso ya adolescente, pero pensemos un niñito de 5 o 6 años, si lo dejamos suelto, en este momento pensemos que lo dejamos que se vaya por allá donde quiera, ¿qué le espera? Toda clase de peligros, porque no tiene protección, no tiene cobertura. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no hacemos la tarea con Dios. Perdemos la cobertura de Él, la protección de Él, porque Él nos ha dicho que el que habita al abrigo del Altísimo es el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Es el que habita, no el que lo visita. Porque la visita viene a mí y yo la atiendo, pero se fue. Pero el que habita en mi casa, yo estoy pendiente de esa persona y estoy ahí atenta. Entonces esto hace que si nosotros tenemos claridad de cuáles son esas armas que no nos hemos dado cuenta, que no conocemos y por lo tanto no las usamos, eso va a hacer que el enemigo tenga que huir. Amén. Vamos a mirar otras armas espirituales que no tenemos en cuenta y que por esa razón pues no las usamos, y por esa razón el enemigo, que sí sabe que le estamos fallando a Dios en eso, entonces él nos va a agredir. Y vamos a buscar el libro de 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y ¿con qué? Orden. Con orden.
Ese es un problema que nosotros humanamente tenemos, y es que somos desordenados. Y especialmente la cabeza la tenemos desordenada. Si nosotros no le ponemos orden a nuestra mente, a nuestros pensamientos y a nuestras emociones, fácilmente nos desestabilizamos, que eso fue lo que le pasó a Eva. Dice la palabra, que lo mirábamos en la enseñanza anterior, que el enemigo aprovechó y la desestabilizó emocionalmente para poderle engañar. Si nosotros no tenemos en cuenta que nuestros pensamientos deben tener control de nosotros, de nuestra conciencia, por ejemplo, aquí de pronto ya algunos ya se fueron a volar, quién sabe en qué país estarán. ¿Por qué? Porque no ha tomado conciencia que es que hoy vinimos a escuchar la palabra y nos vamos a concentrar en eso. El que está pensando en el celular, medio vibra por allá y dice, uy, eso es para mí, eso es importante, y se fue. No tiene orden en la cabeza, no tiene control de las emociones y de los pensamientos, y eso es lo que el enemigo aprovecha, porque eso fue lo que él hizo con Eva. Le soltó una frasecita y ella con eso se perdió. Ella no estaba consciente de que ella estaba comprometida con Dios, que ella tenía que disponerse a seguir lo que el Señor ya había dicho, más no lo que otro le dijera, y menos el diablo. Y le faltó fidelidad, porque tomó una decisión contraria a lo que Dios había establecido. Amén. Entonces, ordenar nuestra vida conforme a Dios, eso va a hacer que Satanás no tenga por dónde meterse con nosotros. Porque ¿por dónde se mete? ¿Qué puerta? Si yo soy una persona ordenada, es porque cada cosa la voy haciendo de acuerdo a lo que tiene Dios establecido. Y todo empieza en la cabeza. Para ustedes llegar hoy acá, es porque se comprometieron con Dios, es porque se dispusieron, ¿cierto? Pero porque se organizaron para estar aquí a la hora que corresponde, ¿cierto? Incluso desde el día anterior, desde la semana anterior, uno ya se está programando. Por ejemplo, en el caso de nosotros que predicamos, nosotros desde ya estamos orando por la palabra del Señor para el domingo. No puedo llegar aquí el domingo, a ver, voy a poner el dedo aquí en la Biblia, bueno, les voy a predicar de esto. No, ¿cómo? Mira, está escrito. Eso ha sido con ayuno, con oración, organizados. Porque tenemos un compromiso con Dios para ustedes. Entonces, es necesario que nos organicemos para estar organizados, perdonen la redundancia, porque si no nos organizamos no vamos a lograr el propósito de Dios. Mira lo que dice Filipenses 4:8, este es un versículo que también mucha gente lo conoce. ¿Cómo dice Dios que debemos ordenar la cabeza? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Esta es una fórmula que Dios nos da para que nosotros seamos capaces de estar tranquilos, en paz, para hacer las cosas que hay que hacer a tiempo. Porque por tener la cabeza ocupada en pensamientos fuera de Dios, cometemos muchísimos errores. Cuando nosotros tenemos organizados los pensamientos, un ejemplo, vamos a hacer gestiones de pagos, de compras, pero si yo no organizo en mi cabeza a dónde voy a ir, cuánto me voy a demorar acá y voy allá, incluso a veces hay que hacer una lista porque es mucho, pues vamos aquí y nos saltamos al otro lado y después, resulta que ahí enseguida había podido hacer otra gestión. ¿Y cómo se siente emocionalmente? Molesto, aburrido, pero yo ¿por qué no hice esto? Eso altera nuestras emociones cuando nosotros no tenemos los pensamientos ordenados. Cuando estamos pensando en eso que seguramente me van a decir o que yo tengo que decir y me empeliculo porque somos muy empeliculados. Siempre tenemos una película de terror en la cabeza.
Eso nos distrae, nos aparta del propósito de Dios. Y el enemigo, si le da cuerda, pero mire que usted puede, mire que usted no, que le van a hacer, que le van a decir. Y ay, nos elevamos y nos fuimos. Y cuando aterrizamos, ha pasado el tiempo, se ha ido la oportunidad, hemos dejado de disfrutar lo que tenemos. Y el enemigo, dele cuerda. Porque él sabe que nosotros somos desordenados, pero especialmente la cabeza. Cuando viene ese pensamiento que es contrario a lo de Dios que tengo que hacer, si soy una persona comprometida, no lo voy a hacer. Porque yo soy fiel a Dios y me dispongo a hacer lo correcto. Solamente eso, lo demás fuera, chao. Que a la gente no le gusta, lo sentimos. Pero ¿a quién tenemos que agradar? A Dios, a Dios. Entonces, cuando una persona empieza a trabajar en este puntico que estamos mirando ahorita, de pasar por el filtro, los pensamientos, yo digo, wow, estoy equivocada. Por eso la gente que se mete en internet y todas las cosas que llegan y a seguir los youtubers y toda esa gente, se desvían, cogen para otro camino, se apartan del plan de Dios. Y cuando se den cuenta en dónde están, lejos. ¿Y qué hace Satanás? Tenga su totazo, mijo. Si se descuida, lleve. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a eso. Me voy a centrar en la palabra. Fíjense que siempre preguntamos qué aprendimos en la enseñanza anterior para que vuelta y retomemos la enseñanza y la recordemos. Porque ese es un problema que se está manejando fuertemente. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjese que nos está diciendo que aquella persona que hace ¿qué? Que persevera en la búsqueda de Dios, en permanecer. ¿Qué hace Dios? Nos guarda en completa paz. ¿Qué significa que perseveramos? Que vamos a tener dificultades, que el enemigo se nos va a oponer y que no va a permitir que nosotros hagamos la tarea con Dios. Un ejemplo sencillo, el trabajo. La persona no tiene trabajo y llega buscando de Dios por su situación económica, etc. Pero Dios lo bendice y hasta ahí fue. No persevera, no se organiza. Cuando somos organizados y cuando perseveramos, no dejamos que nadie ni nada interfiera en la búsqueda del Señor. Porque eso es lo que tengo en mi mente. De esa manera estoy pensando. Y ahí es donde Dios se puede glorificar. Él nos guarda. ¿Por qué? Porque si yo no cometo esos errores, pues entonces el enemigo no tiene cómo atacarme. Y eso va a ser la gran diferencia. Santiago 1, del 22 al 25. Nosotros no podemos desconocer la artimaña del enemigo y la tarea que él tiene de desestabilizarnos emocionalmente. Eso no lo podemos perder de vista. Pero si nosotros usamos las armas que Dios nos da, pues fácilmente vamos a poder frenarlo y que él tenga que huir de nosotros. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esa es otra de las claves, perseverar en conocer la palabra de Dios.
Cuando una persona está comprometida y es organizada y se dispone, ¿sabe qué hace? Tiene listo una agenda, un cuaderno, un lapicero, la Biblia. Mire, aquí veo a una hermanita, 2, 3, tomando nota. Algunos de pronto en su celular lo están haciendo. ¿Por qué? Porque sabemos que la Biblia no nos cabe en la cabeza toda, ¿cierto? Y que muy seguramente lo que recibimos acá fácilmente se nos va. Pues tomamos nota, pero para eso se necesita disposición. Se necesita ser ordenado. Porque si a la hora de salir, es que dice, ay, cierto que tenía que llevar un cuaderno, cierto, se le quedó con toda la seguridad, o llega malhumorado, o no llega, o llega tarde para completar. ¿Sí ve? Entonces, cuando nosotros perseveramos en hacer la tarea, crea que Dios se va a glorificar en nuestra vida. Efesios 2:10. Vamos a ver otra arma muy importante en esta tarea. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miramos que Dios todo lo tiene fríamente calculado, Dios lo planea. Cada uno de nosotros estamos aquí bajo el plan de Dios y dice que tenía preparada la buena obra de antemano. Eso no es que estamos aquí y ahora quiere hacer Dios conmigo. No, Él de antemano tiene todo planeado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer, seguir el ejemplo y aprendamos a planear el día. Cuando nosotros planeamos el día hay algo que hacemos y es que dejamos márgenes para los imprevistos. Entonces, si nosotros dejamos ese margen, no nos va a coger el tiempo ni el imprevisto de afán y no nos va a angustiar. Eso es lo que le pasa a muchos cuando llegan temprano a la iglesia. Porque como no planean, ay, cierto que hay que ir a la iglesia, pero ya son las 10 de la mañana. ¿Y ahora qué me pongo? Y llego aquí lastimado, ofendido, peleo en la casa, para venir a buscar a Dios peleado. Pues de todas maneras llegue, porque aquí Dios disuelve el asunto. Porque a veces dicen, no, es que tuve tantos problemas que no llegue. No, llegue de todas maneras, porque Dios va a disolver el asunto, pero vamos a aprender cómo resolverlo. Tenemos que aprender a planear cada día, y no solamente la venida a la iglesia, sino cada día. Cuando yo sé a qué me voy a levantar mañana, pues me levanto tranquilo. Pero si me levanto, ay, cierto, y por la noche que se acordó que tenía que ir a pagar, que tenía que ir a comprar, que tenía que ir a esto, se va a acostar ofendido, lastimado, y el enemigo, tenga para que lleve. Aprendamos a ser organizados, planeemos las cosas, y vamos a ver un ejemplo, Proverbio 31, del 15 al 18, ¿lo tenemos? Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aquí está hablando de una mujer que es organizada, que planea las cosas y le funciona. Porque miren lo que dice ahí mismo en el versículo 22-25. Del 22 al 25 dice: ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestidos y se ríe de lo por venir. Una persona que tiene organizada la vida, que planea, que se mantiene en el camino de Dios, es una persona que hace la tarea. Aquí está hablando de una mujer, o sea, del modelo que Dios creó en la mujer.
Porque hay mujeres que no quieren hacer la tarea, no cuidan de sus hijos, no aportan para su casa, hay mucho desorden y por eso hay tanta descomposición social. Y lo mismo los hombres, muchos hombres no quieren cumplir la tarea con Dios porque a veces ni siquiera la conocen. Entonces vemos una mujer que tiene claras las cosas, que es organizada, que planea, y miren los resultados que tiene esta mujer. Dice, y fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir, o sea, no se afana, no se angustia, no se desespera, ¿con qué pago, con qué compro, con qué hago? No, ella todo lo tiene fríamente calculado de la mano de Dios. Eso es algo que hace la gran diferencia en cada persona. Vamos a ver aquí una enseñanza muy importante que nos deja Dios para cuando las personas pasan por esta situación. Y vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 13. Este también es un texto que conocemos bastante, pero vamos a mirarlo desde la óptica del tema que estamos tratando hoy. Mateo 13, versículo 4. Aquí está hablando de la parábola ¿de qué? Del sembrador. Eso muchas veces lo hemos oído, pero vamos a mirar qué nos dice desde de esta posición que lo estamos mirando. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ahora busquemos el versículo 19. 13:19. Ahí mismo en el capítulo, pero en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o sea el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esto lo que nos está diciendo es que cuando recibimos la palabra, que es la excusa para muchos, no, es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Pero si soy una persona comprometida, ordenada y tengo disposición, ¿qué hago? ¿Qué hacemos en ese caso si no entiendo la palabra? ¿Qué hacemos? Total. ¿Cómo? Entre otros, esas son herramientas, pero hay que tener mucho cuidado porque Google no es cristiano. Sí, y ahí todo el que quiera meter la cuchara la mete, y entonces, pero sí, es una herramienta. ¿Cómo? Sí, o sea, por lo menos busca, y alguito queda por ahí. Pero aparte de eso, quien sea, y en el caso de ustedes, nosotros estamos atentos, ustedes saben que estamos atentos o no, a eso, ayudarles a despejar cualquier duda, los estudios bíblicos que damos. Una persona que realmente está comprometida con Dios, una de las cosas que hace es el estudio bíblico, y es una persona que organiza su tiempo para eso, que toma nota, que vuelve y repasa, para que no le pase lo que pasa con este personaje. Amén. Entonces sí es cuestión de disposición y de perseverar. Busquemos ahí mismo en el versículo 5, 13:5. Vamos a leer 13:5 y 6. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Ahora miremos el versículo 20 y 21. Versículos 20 y 21. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento que hace, la recibe con gozo. Pasa muchísimo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es esta persona que se emociona, uy, qué palabra tan poderosa, wow, es que Dios me habló.
pero al momentico se le olvidó que había recibido una palabra que verdaderamente era poderosa y no se ocupó, no perseveró de que me quedara clara, que la entendiera, que yo supiera. Hay mucha gente que se frustra porque no se sabe la Biblia de pasta a pasta, no se sabe el capítulo tal, el versículo tal. No trabaje en eso. O sea, no pierda su esfuerzo, no que si lo logra, gloria al Señor. No estoy diciendo que no lo haga, pero no se frustre. Yo llevo casi 30 años estudiando la Biblia y todavía no me la sé. Pero tengo claro qué dice Dios de cada tema, qué es sí y qué es no, pero la sigo estudiando. Hay que perseverar en eso. Cuando uno persevera, pues lo va a lograr y se va aprendiendo uno que otro versículo y así poquito a poco, hasta que un día logra lo máximo que pueda. Dios no nos exige que me la sepa de memoria, me exige que la estudie y que la aplique, porque en la práctica sí me lo voy a aprender. Entonces, esa es una tarea que tenemos, pero tenemos que tener la disposición. Vamos a mirar el versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y ahora miremos el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, ¿qué? Infructuosa. Esto nos está diciendo es que ese es el mal de la gran mayoría. Ya tenemos conciencia que debemos buscar a Dios, que es de la mano de Dios, que debemos obedecer su palabra, que debemos mantenernos ahí. Pero tan pronto salimos, ya perdemos de vista que tenemos una responsabilidad de seguir al Señor, porque depende de Él nuestro bienestar, nuestra paz, nuestra salud, la paz de nuestros hijos, la salud de nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos, porque no es lo mismo ese hijo que es cuidado con la palabra de Dios al hijo que no conoce de Dios y hasta quién sabe en cuántas locuras se mete. ¿Qué futuro le espera a ese jovencito que no quiere buscar a Dios, por ejemplo? Terrible, porque no le importa nada y fácilmente el diablo viene y lo agarra y lo despedaza. Qué bonito cuando uno empieza a ver los jóvenes en la iglesia. Eso es un trabajo de papá y mamá. Eso es un trabajo que se ha venido haciendo. Pero hay papás que no se ocupan de sus hijos, los abandonan. Y en cosas tan especiales como esa. Entonces mire la importancia de que estemos entendidos y sabidos, comprometidos, que perseveremos, que nos organicemos para que los afanes de la vida no nos roben el conocimiento que tenemos de Dios y nos influencien a apartarnos. Es necesario que hagamos la tarea bien hecha. Ahí mismo Mateo 13:23 para terminar. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que sea buena tierra. Esto no es que le llegó así de rapidez, no. Es porque tuvo que perseverar, tuvo que buscar, tuvo que estar pendiente para lograr, porque ¿qué espera Dios que dé? Fruto. ¿Cuánto? Buen fruto. Buen fruto, exactamente. ¿Cuánto fruto? Va a variar de una persona a otra, pero más que varía es la responsabilidad de cada uno, la persistencia que tenga. En eso hace la diferencia el fruto. Porque, bueno, yo voy a dar el 30%, suficiente, ya. Yo ya voy a la iglesia, ya no digo mentiras, ya no digo groserías, suficiente. Ya se lo di todo a Dios. ¿Cuánto dio Cristo por nosotros? Todo. Dios envió a su Hijo y Jesucristo murió, dio más del 100%. O sea que nosotros también tenemos que buscar, ¿qué? La excelencia. El 100% lo hace mucha gente, pero nosotros tenemos que dar la milla más.
tenemos que dar cada día un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y Dios va a ver eso. Va a ver que de pronto yo tengo ciertas dificultades para algunas cosas, pero Él ve que yo estoy haciendo el esfuerzo para alcanzar a dar el máximo fruto en mi capacidad. Entonces, estamos mirando que estas son armas que Dios nos da y que con esto le cerramos la puerta al enemigo. Hagamos la lista de las armas que hemos visto, de las que hemos visto en estas dos enseñanzas. Compromiso. Sí, señora. Perseverar. Organización. Planear. Sí, señora. Fidelidad. Si ustedes empiezan a funcionar con estas armas que el Señor nos entrega, crean que Satanás tiene que huir de ustedes, de su vida, de su salud, de su economía, de sus hijos, de su familia, incluso de nuestra nación. Amén. Amén. Vamos a orar, pongámonos de pie, por favor. Padre Santo, precioso, hermoso y maravilloso. Aquí estamos en esta gloriosa mañana que tú nos has traído a tu casa para escudriñar tu palabra y darnos cuenta que tenemos armas poderosísimas con las cuales podemos combatir contra Satanás para que él tenga que huir de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra sociedad y de todo lo que nos pertenece, Señor. Perdónanos, Dios, porque hemos sido negligentes y el enemigo sí ha aprovechado las cosas que no hacemos. Cuando no tenemos compromiso, Satanás sabe que de cualquier manera nos puede alejar de ti. Cuando no somos fieles, sabe que nos interesarán otras cosas y nos apartaremos de tu propósito, Dios. Cuando no somos perseverantes, el enemigo va a poner muchas dificultades y en ellas nos vamos a quedar. Cuando no disponemos nuestro corazón, fácilmente nos rendimos, Dios. Hoy clamamos para que nos ayude a ordenar nuestros pensamientos y nuestras emociones, para que estemos centrados, enfocados en el propósito tuyo y que aprendamos a planear todas las cosas para que nada nos coja por sorpresa, porque eso también lo aprovecha el enemigo. Aquí estamos, Espíritu Santo, fluye con poder y que esta palabra quede grabada en los corazones de tus hijos. Que sea una palabra que germine, que nazca, que crezca y que dé fruto al 100 por 1, Dios.